el marco jurídico de Chile en general es tremendamente complejo, particularmente en el caso de las aguas, porque durante el periodo, durante la dictadura militar, se cambiaron todas las reglas de acceso, todos los códigos de acceso a los recursos naturales, entre ellos el agua. En gran parte de los territorios de la zona norte, centro y sur del país hay comunidades que no tienen agua, y eso es producto de la mercantilización y la sobreexplotación extrema que han tenido nuestros bienes comunes básicos como es el agua. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿existe racionalidad en la administración del agua en Chile? Y eso es producto de este sistema o de este modelo de gestión del agua que es absolutamente privatizado. El acceso al agua es una cuestión muy importante, es una cuestión que define el desarrollo y la vida de las personas. Y mientras el agua siga estando en manos de estas grandes corporaciones transnacionales o nacionales, lo que va a ocurrir es que cada vez las comunidades vamos a tener menos posibilidad de acceder al agua. Y esa es mi gran motivación para luchar en contra del Alto Maipo. Es más importante el tema económico y la generación de energía, porque ese es el discurso, a una realidad, de una tradición, de un rescate patrimonial. Chile, y por este cajón se cruzaba antiguamente Argentina. Cruzado el Ejército Libertador, Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins. De hecho, por eso nace el cajón del Maipo. Devastar este lugar maravilloso, que es el patio trasero del Gran Santiago, de la mitad de Chile, donde está casi la mitad de los chilenos viviendo, este es el único entorno natural que les queda, destruirlo por un proyecto mísero que solamente va a favorecer a una familia, a una empresa minera, ¿cierto? Es barbárico. Los temas de agua son hoy en el mundo la principal causa de conflicto socioambiental. No existe ningún país del mundo en donde el agua no esté estructurando la manera en la que las comunidades, las ciudades, los habitantes se estén relacionando con las grandes inversiones, particularmente extractivas. Podemos decir que Chile es rico en agua, rico en recursos hídricos, pero geográficamente tiene una diversidad enorme en su distribución. Estamos desde el desierto de Atacama hasta la zona de la Patagonia, hasta la región de Tierra del Fuego, donde tenemos una parte importante, campos de hielo norte, campos de hielo sur. Son los dos acuíferos congelados más grandes digamos, de la zona de América. Y en ese sentido podríamos señalar que Chile es un país que tiene un tremendo potencial de recursos hídricos, tanto congelados como líquidos, y también de napas subterráneas. Los dueños del agua, en general, son empresas internacionales, ¿no? Chile es el único país del mundo en donde el agua tiene dueño, ¿sí? Si bien, y aquí hay una incoherencia, si bien en el Código de Agua se consagra, y en la Constitución, se consagra en todo el ordenamiento jurídico que el agua es un bien de uso público, en términos prácticos, los derechos de aprovechamiento a perpetuidad, entregados muchas veces a concesión gratuita, finalmente establecen una propiedad inalienable en la Constitución y por lo tanto establecen que el agua es un bien propietario. Y muchas veces, no en pocas ocasiones, esta situación, yo diría que en la gran mayoría de los casos, finalmente termina perjudicando a las personas, porque hay más agua para actividades industriales que para el respeto de los derechos humanos y para la prolongación y preservación de la vida y la calidad de vida de los territorios y de las personas. La dictadura militar fue una dictadura no solamente militar, fue cívico-militar. Y quienes formularon la Constitución tenían una ideología clara. El mercado tiene que ser el regulador de la sociedad, el mercado tiene que jugar un rol incluso más importante que el Estado, porque el Estado pasa a una segunda dimensión y el Estado regula. Entonces, en ese marco, los intereses que se pusieron en juego para crear no solamente el Código de Agua, sino que toda la legislación, el aparato estatal que se refundó, podríamos decirlo así, con la nueva Constitución el 80, y que el Código de Agua es un reflejo más,
de esa legislación y de toda esa institucionalidad que se construye al calor de esos cambios es efectivamente la visión empresarial más neoliberal que existe, y es una visión ideológica que se incrusta en cada rincón del Código de Agua. Entonces, el Código de Agua es producto de esta visión y tiene características bien particulares. El Código de Agua, primero, señala que es el Estado quien entrega derechos de agua gratuitos y perpetuos a privados, y los privados van al mercado, venden, compran o arriendan agua de la forma que quieran, sin ningún criterio, sin ningún gravamen, sin pagar ningún impuesto. O sea, el Estado prácticamente les regala, les cede el agua a los privados, y los privados hacen lo que quieren. Y por lo tanto, vinculando el Código de Agua de 1981 y la dictadura militar, más la Constitución del 80 de la dictadura militar, tenemos el camino perfecto para la privatización del agua. Y por lo tanto, hoy día el agua es propiedad privada, como puede ser tu auto, tu casa, tu chaqueta, cualquier cosa. Y tú la puedes transar, arrendar, vender, etc. Y eso ha generado una tremenda dificultad, porque lo que ocurrió en todo este proceso es que hubo un enorme proceso de concentración de derechos de agua. El año 2011, el gobierno Piñera mandó a hacer un estudio para medir la situación de los derechos de agua en Chile, de las transacciones de derechos de agua en Chile a petición del Banco Mundial, y lo que saca ese estudio como conclusión, entre tantas conclusiones, es que entre el año 2005 y el año 2008 en Chile hubo cerca de 20.000 transacciones de derechos de agua por un equivalente a 4,8 billones de dólares. O sea, la cantidad de dinero que se mueve solamente con el mercado del agua en Chile es gigantesca. Y eso es producto del Código de Agua. Soy Marcela Mella Ortiz, soy la vocera y la presidenta de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, que es la organización que hace 8 años viene oponiéndose al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Yo estaba trabajando en Santiago y me quedo sin mi trabajo, y yo ya tenía mis 2 niñitas, mis 2 guaguas, y tenía la fantasía o el sueño de criarlas en un lugar más amable que Santiago. Y a propósito de mis visitas al Cajón y de conocer gente, una amiga me invitó a trabajar con ella acá, a esta comuna, y fue súper privilegiada porque pude cumplir un sueño, que era criar a mis 2 niñitas en un lugar mucho más amable y mucho más parecido al lugar donde yo crecí. Ellas en ese momento tenían 3 y 4 años cuando llegamos a vivir al Cajón. Y ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, yo creo. A lo largo de los años hemos tenido que subsidiar el rol del Estado. El Estado, quien tiene y quienes administran el Estado, independiente si es la concertación, hoy nueva mayoría, o es la alianza, la derecha en Chile, lo que han hecho es velar por el bienestar de los empresarios nacionales y transnacionales, y no por el bienestar colectivo, como es, entre otras cosas, la protección del acceso al agua como un derecho humano. Los países en donde uno ve que hay mayor inversión son justamente países en donde está más enraizada en la cultura la idea de que el agua es un derecho humano. ¿Sí? Si el agua es un derecho humano, uno ve esto reflejado en decisiones de política pública, en inversión y en la forma en la que se están incentivando y desincentivando proyectos de inversión.
si el proyecto de inversión tiene un componente sustentable de cuidado del agua para garantizar la disponibilidad de las personas, si hay un esquema sustentable basado en justicia social, entonces se refleja en el cuidado del agua. Y lo primero es la pérdida de soberanía sobre el bien común más esencial para la vida de cualquier país. Hoy día Chile no tiene soberanía sobre el bien común más estratégico para no solamente la vida de las personas, sino que también para la vida de los ecosistemas, para la vida de la sociedad, para las actividades productivas. Chile no tiene soberanía, el Estado chileno no tiene soberanía sobre sus aguas. El gobierno lo que hace, y particularmente los gobiernos en este mundo de la economía globalizada, es estar acompañando los derechos del inversionista para poder concretar a las inversiones, y por sobre los derechos del ciudadano. Entonces, estamos en una situación donde en Chile es más brutal, porque tenemos un marco jurídico que se parió, que se generó en un periodo no democrático, sin discusión porque no había Congreso Nacional. Entonces estamos con un marco más feo, más brutal, pero en otros países vemos que por otros lados más o menos van hacia la misma tendencia. Y lo que ocurre es que con la excusa del crecimiento económico, para que esta riqueza chorree sobre la población y solucione la pobreza, lo que ha ido ocurriendo es que finalmente los estados se transforman en funcionarios de los intereses privados y transnacionales para apoyar en los derechos del inversionista privado y transnacional en los territorios a costa de los derechos de la mayoría de la población. La tramitación ambiental de Alto Maipo comenzó el año 2007 y en ese momento una copia del estudio de impacto ambiental llega al municipio de nuestra comuna. El municipio de nuestra comuna es un municipio pobre en recursos económicos y en recursos profesionales. Y el alcalde de ese momento le pide a la comunidad del Colegio Andino, donde están, actualmente es el colegio donde están mis niñitas, colaboración para revisar el estudio de impacto ambiental. Afortunadamente dentro de nuestra comunidad hay muchos profesionales vinculados a las distintas áreas del impacto del proyecto Alto Maipo, y es así con una incluso revisión preliminar de este tremendo estudio de impacto ambiental, un gigante estudio de impacto ambiental. Claramente vamos vislumbrando cuáles serían los daños no solamente para nuestra comuna, sino también para el desarrollo de la capital de Chile. Los beneficios son que Alto Maipo es una energía barata, amigable y que va a estar disponible en el centro de mayor consumo del país, ¿sí? Por lo que todo el impacto asociado a la transmisión de energía eléctrica, que ha sido altamente discutido en otros proyectos importantes del país, en el tema de Alto Maipo está resuelto porque nosotros solamente estamos construyendo 17 kilómetros de línea en total, línea de transmisión. Es energía nueva que viene a reemplazar a otros tipos de generación que no son tan amigables con el medio ambiente ni en costo, como son otro tipo de centrales distintos a centrales hidroeléctricas de pasada, como es el proyecto Alto Maipo. Pudimos darnos cuenta con mucha rapidez que no eran primero centrales de paso, como AES-Gener engañosamente ha publicitado, y segundo, que el impacto de la construcción de este túnel gigante de 70 kilómetros donde ellos van a represar
el agua de los 3 ríos más importantes que alimentan al río Maipo, se constituía como una grave amenaza no solamente para el medio ambiente o el hábitat de ciertas flora o fauna que es propia del Cajón, sino que también para el desarrollo de las personas. Mi nombre es Nelson Rubilar, yo soy presidente de la agrupación de empresarios y guías de rafting de acá del Cajón del Maipo y soy propietario de una empresa que se llama Isoterma. Yo soy nacido y criado acá en el Cajón del Maipo, de hecho mis abuelos, que son los que llegaron acá, fueron los que construyeron el alcantarillado central de la plaza y todo eso, y durante 3 generaciones han estado viviendo acá en el Cajón y claro, yo he vivido y he tenido la suerte de poder disfrutar lo que es esta vida de montaña, esta vida de pueblo, una vida muy apaciva, donde todos nos conocemos, todos sabemos quién es el del frente, donde las personas acá se pueden mirar a los ojos cuando van caminando, donde tú caminas todavía y puedes ir saludando a todo el mundo. No solamente tiene el río, tiene las montañas, tiene las rocas, tiene las lagunas, tiene cementerios de fósiles, tiene glaciares, tiene bosques ocultos. Es una infinidad de recursos que están disponibles acá en el Cajón del Maipo y que para poder conocerlo requiere toda una vida. Nosotros como una falacia el hecho de que una empresa, una multinacional tan grande como ACNR llegue a este pueblo dividiendo a su comunidad, ofreciéndole supuestamente muy buenos trabajos y mucho dinero, y en realidad los que estamos produciendo el dinero y estamos produciendo el trabajo somos nosotros, los mismos locales, los empresarios de acá, de la zona. Solamente la Cámara de Turismo tiene contratado a 1.500 personas, de las cuales si multiplicamos por 4 en cada familia, ¿no es cierto?, viven 6.000 personas directamente de la Cámara de Turismo, y si le sumamos, ¿no es cierto?, el turismo informal y el otro formal que no es socio de la Cámara de Turismo, podemos decir que el 80% de la población de San José de Maipo vive del turismo. AESGener, la multinacional que está mandante de este proyecto Alto Maipo, lleva aproximadamente desde el año 1930, 1941, formalmente acá en la comuna. Durante todas esas décadas y hasta este proyecto Alto Maipo, que ha sido el más mediático de todos los que ha hecho acá porque tiene varios proyectos, jamás han sido un aliciente ni han sido un sustentador de la economía local acá. No existe la mano de obra calificada en San José de Maipo para contratar 3.000 personas y no hay 3.000 personas dispuestas a trabajar tampoco para el Alto Maipo. Hoy día, si bien al principio todos creían que era un proyecto que iba a salvar, ¿no es cierto?, a la comuna, a la pobreza y todo, se han dado cuenta de que van a ser afectados directamente. Después de 4 años se van a quedar sin trabajo, se van a quedar con una sensación de que los engañaron, ¿no es cierto?, con sueldos que habían prometido que eran muy buenos. Hoy día no es así. De hecho, ya han habido 3 protestas de los trabajadores de Alto Maipo por sueldos indignos. Entonces,
Es cosa de ver, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido hoy día con este proyecto y las mentiras que han engañado a este pueblo. Como responsabilidad social empresarial, como les comentaba, nosotros tenemos presencia en esta zona desde el año 1920. Alto Maipo ha hecho sociedades con la comunidad, con las autoridades, donde tenemos, por ejemplo, fondos concursables que apoyan al desarrollo local de los empresarios o microempresarios locales. También tenemos programas de capacitación y entrenamiento de personas locales. Quiero destacar que Alto Maipo es el proyecto que continúa Alfalfal, y la gente que vivió el proyecto Alfalfal entre el año 1985 y 1991 tiene muy claro todo el beneficio social que un proyecto como este tiene. Esa gente pudo educar a sus hijos, pudo mejorar su calidad de vida, y esto es lo mismo que estamos haciendo nosotros con Alto Maipo. Alto Maipo trajo, por ejemplo, la señal de celulares a zonas donde antes no habían. Niños que antes tenían que caminar kilómetros o tomar locomoción para poder acceder a Internet, hoy día tienen acceso a Internet gracias al proyecto Alto Maipo. El acceso al agua en muchas comunidades de Chile ya está siendo un problema real. Hay muchos municipios que tienen que invertir dinero en comprar camiones aljibe y comprar agua por este estatus que tiene en Chile el agua, que es un derecho privado. Entonces, quienes son propietarios de estos derechos de agua tienen la espalda legal, digamos, para ser ellos los que usan en primer lugar el agua, y lo que queda es para las comunidades. En el caso del Cajón del Maipo, el 40% de nuestra comunidad no tiene acceso a agua potable, a pesar de que desde el Cajón se abastecen a 7 millones de santiaguinos y santiaguinas de agua potable. El tema de los glaciares es sumamente importante para nosotros, es una de nuestras prioridades. Nosotros estamos pasando 1 kilómetro debajo del glaciar. Estamos hablando de 1 kilómetro de roca, ¿sí? En todos los análisis que se hicieron, se demostró fehacientemente que la vibración de nuestro método de excavación de ninguna manera va a impactar un glaciar. Más aún, los eventos sísmicos que hay normalmente en Chile son por muchas veces mucho más fuerte que lo que nosotros estamos haciendo con nuestro proceso de excavación. Por lo tanto, estamos sumamente tranquilos de que no va a haber ninguna afectación a los glaciares, pero además de eso, nosotros estamos implementando métodos predictivos sintomáticos para poder monitorear que ningún glaciar va a ser afectado por el proyecto Alto Maipo. El proyecto Maipo no agrega ni reduce en absoluto el agua disponible en los ríos. Lo que hace es simplemente captarla, utilizarla y devolverla al río más abajo. No modifica la situación de los glaciares para nada. Son túneles, la conducción son túneles que pasan debajo de algunos glaciares a mucha profundidad por debajo de los glaciares, a 1000 metros aproximadamente. Este proyecto fue diseñado y también controlado con los máximos estándares a nivel mundial. De hecho, este proyecto tiene financiamiento de instituciones internacionales, ¿sí? Por ejemplo, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Fondo Mundial. Ellos se demoraron 21 meses en hacer la evaluación de este proyecto y finalmente decidir que van a ser parte del proyecto. Este proyecto cumple con las normas más exigentes a nivel mundial que hoy día existen. Si bien es cierto, el proyecto se aprobó el año 2009, no tuvo financiamiento, no pudieron, el proyecto estaba malo, tenía una aprobación viciada, etcétera, etcétera, y por lo tanto no tuvieron financiamiento. Hasta el año 2012, cuando ingresa al proyecto el grupo Luxic, que es un grupo minero, Antofagasta Minerals, está vinculado a Mineral Los Pelambres, etcétera, etcétera. La familia Luxic es dueña del Banco de Chile y el Banco de Chile compra un 49% del proyecto. Y en ese momento, al entrar la banca,
apalanca los fondos del BID, de la CAFE, del OPIC, es decir, una serie de fondos financieros que están asociados a inversores norteamericanos o a la banca multilateral. Y es en ese momento verdaderamente cuando el proyecto logra los recursos para empezar a trabajar. El proyecto Alto Maipo empezó sus trabajos el año 2014, recién. Antes no logró recursos porque tenía un proceso viciado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el grupo Luxic compra el proyecto? Compra la energía que se genera en el proyecto. Y por lo tanto, estos derechos de agua utilizados en el proyecto Alto Maipo no son para darle energía a todos los chilenos, son para darle energía a la minería de la familia Luxic, que es el proyecto Pelambres, que está justamente acá a unos 300 kilómetros de la ciudad de Santiago. Por lo tanto, los derechos de agua de AESGener en este proyecto son para servir a la minería, no a la capital del país. El grupo Luxic se vincula al proyecto Alto Maipo porque yo entiendo, y la verdad es que no puedo hablar por ello, nosotros somos los que estamos construyendo, ¿cierto? Pero entiendo que se vincula al proyecto Alto Maipo porque lo considera un muy buen proyecto, un proyecto amigable con la naturaleza, que cumple con todos los requisitos, y ellos en algún momento han estado interesados también en ser parte del negocio energético en Chile. Chile es un país que tiene una larga historia de una minería muy importante. Somos el mayor productor de cobre del mundo. Chile es un país que tiene una vocación forestal. Somos un gran productor de celulosa. Chile es un país que tiene 4.000 kilómetros de costa. Somos un país que tiene un enorme potencial también pesquero. Nosotros somos un país que hemos ido reforzando nuestra vocación de ser una economía inclusiva, una economía que desarrolle el talento humano y que vaya buscando la combinación entre lo que son nuestras ventajas y lo que es el capital humano que tenemos. Todos a decir no Alto Maipo. Nuestras montañas están siendo destruidas. El grupo económico Luxic y la transnacional AESGener han tomado la decisión de quedarse con el agua de todo Santiago. No estamos dispuestos a que estos criminales avasallen con nuestra agua dulce. Flora, fauna, bosque nativo se está destruyendo. A esto tenemos que contar también lo que está pasando con nuestros glaciares, que es desde ahí de donde sacamos nuestras aguas. Todos defendemos el agua. Sin agua no hay vida. Las comunidades han decidido y han tomado la decisión de defender el agua dulce, porque siempre la vamos a necesitar, y si no lo hacemos, frutas, verduras y hortalizas se irán a las nubes. No Alto Maipo. El que esta energía va para el norte o va para el sur, no importa. Lo que importa es que el país tenga energía, y el que se ocupe preferentemente por uno o por otro, que el dueño de una mina del norte participe en la propiedad de esta empresa, eso es absolutamente irrelevante. Chile ha definido una agenda de energía que es fundamental ejecutar para que dejemos de ser el país de América Latina que tiene el más alto costo de electricidad. El alto costo de electricidad en Chile es algo que está impactando a los hogares y también a las empresas en la competitividad de la actividad económica. De hecho, en los últimos 5 años, el costo de la electricidad en Chile ha subido 30%, y eso le hace un inmenso daño a las empresas y a los hogares. Es por ello que hemos puesto en marcha y en ejecución un ambicioso plan que hemos llamado Agenda de Energía para, en primer lugar, darle al Estado un rol director en la política energética. Segundo, poder desarrollar toda la infraestructura que necesitamos como país en generación y en transmisión. Tercero, traer más competencia a este mercado. Cuarto, impulsar una política de eficiencia energética. Quinto, poder hacer todo esto con legitimidad social. Esto significa construir una política energética con las regiones, con la ciudadanía, y de esa manera poder superar los temas que tenemos en el sector.
Chile aún no tenemos una legislación que proteja los glaciares y lo único que se protege es los que están en bienes nacionales y esta mancha blanca que se ve. Los glaciares no son solo esta mancha blanca, son todo un ecosistema, todo el permafrost que está en el suelo, todo lo que requiere este glaciar para poder crecer y decrecer. Si es que, por ejemplo, se hace un proyecto a 100 metros de un glaciar en que se interviene el permafrost y se empieza a calentar el suelo, este glaciar se va a ver totalmente intervenido, aunque no se toque la parte blanca. Lo que está buscando la nueva legislación de glaciares, de protección de glaciares, es que se proteja al menos 2 kilómetros de lo que rodea un glaciar. Si que se protegen 2 kilómetros de lo que rodea un glaciar, Alto Maipo no podría estar haciendo un túnel abajo del glaciar Mesón Alto. La afectación al régimen hídrico de la zona alta de la cuenca es absoluta y no hay estudio hidrogeológico que plantee cuáles van a ser los impactos. Y eso es terrible, o sea, aceptaron este proyecto, aprobaron este proyecto sin ese estudio. Hablando de caudal ecológico y si esta empresa lo respeta, digo tajantemente que no. Chile actualmente sí cumple con la legislación internacional de caudal ecológico, dejando en la ley un caudal del 20%. Cuando este proyecto se evaluó, existía una ley del 10% para dejar a caudal ecológico. Lo que hizo esta empresa, que fue muy inteligente, es tomar registros de agua de hace 50 años atrás, cuando los ríos del Cajón del Maipo tenían mucho más agua. Entonces ellos, y además tienen los derechos de agua, compraron los derechos de agua para poder extraer el agua que dejan el 10%, pero de esos caudales de hace 50 años. Actualmente con los caudales que hay, que el Maipo ha bajado en un 30 o un 40%, si ellos sacan los caudales que dicen que van a sacar, todos los ríos que intervienen, el Volcán, el Yeso y el Colorado, quedan con un caudal mucho menor al 10%. Entonces no cumplen ni con la legislación antigua del 10% ni tampoco con la actual del 20%. El proyecto Alto Maipo cuenta con una tramitación ambiental que se inició el año 2008, concluye el año 2009 con una resolución de calificación ambiental favorable otorgada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de esa época. En ese entonces la institucionalidad ambiental estaba conformada por la CONAMA y en el marco de esa evaluación este titular somete un proyecto como un estudio de impacto ambiental proponiendo las medidas para hacerse cargo de los impactos que él identifica y se desarrollan durante el proceso de evaluación de impacto ambiental. En cuanto a modificaciones del proyecto, formalmente nosotros no tenemos calificadas modificaciones de este proyecto, salvo 2 consultas de pertinencia que este titular ha presentado, una que ya se encuentra resuelta en torno a el plan de compensación de emisiones y otra que actualmente está en análisis. No hay ninguna respuesta responsable políticamente frente a la intervención de una cuenca que hoy día implica tomar el agua de los ríos en las cabeceras de cuenca, meterlo a un túnel privado, dejando el río sin agua y el túnel privado lleno de agua, para devolver esa agua al ingreso de Santiago, pero generando un proceso de desertificación completo en la cuenca del Maipo, que es un área aproximada de unas 100.000 hectáreas, que obviamente tiene relación con el comportamiento de los glaciares, el comportamiento del clima, la ventilación de la ciudad de Santiago, y por lo tanto tú estás generando una disrupción de todo el funcionamiento de los sistemas biofísicos que mantienen este ecosistema que provee agua para Santiago. Nosotros hemos dicho al gobierno, mire, si usted vive de una vaca y la vaca usted la enferma o no la cuida, usted no va a tomar leche. O sea, una vaca que está enferma no le va a dar leche. Y eso es lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la autoridad al aprobar un proyecto privado, que significa una mega intervención donde se toman las aguas del río Volcán, se meten en un túnel, se unen con las aguas del río Yeso, se meten en un túnel, con el río Colorado, se meten en otro túnel, dejan 70 kilómetros del río Maipo prácticamente sin agua y vienen a devolver esas aguas aquí a la entrada de Santiago, generando una destrucción total de aquel ecosistema que permite que este río funcione y provea estos servicios. Por lo tanto, es pan para hoy y hambre para mañana. El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo afectaría cerca de 120.000 hectáreas de riego agrícola, de pequeños agricultores que surten de alimentos a la región metropolitana. ¿Y qué pasa
con la soberanía alimentaria de la región metropolitana o de esos pequeños agricultores. ¿Qué pasa cuando la provisión de alimentos de una región termina dependiendo de las importaciones? O termina dependiendo de kilómetros y kilómetros, de cientos o de miles de kilómetros de transporte para abastecer de alimentos a su población. Bueno, mi nombre es Jaime Saror, presidente de la primera Corporación de Turismo Ecuestre de Chile y bueno, la primera también obviamente del destino Cajón del Maipo, denominada Los Arrieros del Cajón del Maipo. Hace un par de años atrás, a nivel del gobierno de turno, se decreta que el Cajón del Maipo iba a ser un plan piloto de desarrollo turístico sustentable. Bajo esa lógica, obviamente dije, bueno, tengo a mi familia, mis hijas viven por acá, qué bueno que poder aportar al desarrollo del turismo acá. En ese minuto yo estaba participando de excursiones ecuestres en Patagonia, entonces obviamente que se presentaba la alternativa de venir a construir un sueño que hoy día el que está aquí presente. Este sueño es totalmente en base al reciclaje. El Cajón del Maipo es una zona que está protegida. Es una zona libre de caza, es una zona de interés científico para efectos mineros, es una zona de interés turístico, está declarada como destino sustentable a nivel nacional junto con Rapa Nui y con el lago Yanquihue. Además hay 4 sitios prioritarios de la naturaleza que se establecieron por la Estrategia Nacional de Conservación de la Naturaleza. Hay 2 santuarios de la naturaleza y además está el Monumento Natural del Morado. Hay solo 5 lugares en el planeta que tienen ecosistemas como este, ecosistema mediterráneo de bosque esclerófilo. Y son lugares pequeños como el Cajón del Maipo. Si interviene el lugar, estamos perdiendo parte de la historia natural del planeta. En el Cajón del Maipo había un proyecto de desarrollo medioambiental que habían solamente 3 lugares en Chile en que se hablaba de un proyecto de desarrollo medioambiental acotado. No estaba dentro de la pauta esa pregunta. ¿Pero puedes contestar o no? No, por algo pedimos la pauta. ¿Sí? Sí. Bueno, yo veo que estas industrias, digamos, de los distintos mercados, forestal, minero, agrícola, en fin, han hecho mucho lobby, ¿no? Y sobre todo el energético, ¿para qué decir? Han hecho mucho lobby al poder político, de tal manera que han ido dejando de lado, digamos, las prioridades de los propios ciudadanos. Y si el consumo o el acceso al agua es una prioridad de los ciudadanos, no resulta ser eso para las élites empresariales, que están más preocupadas de la inversión y de que el país les garantice, por ejemplo, energía. Y que a mí me parece razonable. Lo que pasa es que hay que combinar las dos cosas, y creo que en eso la institucionalidad chilena no ha sido capaz de combinar las dos cosas. Un ejemplo claro es el tema de la institucionalidad ambiental. Cómo las comunidades han tenido que organizarse frente a una ley ambiental que es bastante débil para frenar los proyectos mineros o los proyectos energéticos que los afectan directamente. Le hemos dado el apoyo a todos los proyectos que en Chile cumplen con la legislación ambiental. Nosotros tenemos una institucionalidad ambiental y por lo tanto como Estado nos preocupamos en primer lugar que los proyectos cumplan con esa legislación. Una vez que los proyectos hacen esa tramitación, se someten a esa legislación y se las aprueba, en ese minuto todos los proyectos que tienen esa aprobación ambiental son proyectos que son apoyados por el gobierno y el Estado de Chile.
caso de Caimanes, por ejemplo, en el norte, en la cuarta región, en donde una empresa minera fue capaz de acabar completamente con el río y por tanto acabar con la comunidad, con el pueblo de Caimanes en términos de su acceso al agua. Simplemente les cortaron el agua y lo hicieron porque tiene la gran minería, pone sus relaves justamente en el lugar en donde pasaba el río que abastecía a esa comunidad. La aprobación del proyecto Alto Maipo fue una aprobación viciada, en la medida en que hay varios de los permisos sectoriales que debieran haber concurrido que fueron dados en contra de la ley. Esto fue investigado obviamente por las organizaciones no gubernamentales, por Chile Sustentable, que represento, por la coordinadora ciudadana Ríos del Maipo, en la cual también participamos. No obstante, logramos que se estableciera una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Y el informe de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que llamó al ministro de Medio Ambiente del gobierno de turno, llamó al director de aguas del gobierno de turno, llamó al superintendente de la electricidad y combustible del gobierno de turno, llamó a cada uno de los actores, decretó, y fue el documento, que la aprobación de este proyecto está totalmente viciada en términos legales, y este informe fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados. O sea, es hoy día conocido de que la aprobación de este proyecto tiene un vicio administrativo. Hoy día el tema de llevar los animales a veranada es difícil. Difícil en todo sentido, porque el lugar que tú llevabas como tradición familiar, que era una cosa que se iban todos los veranos, toda la familia, a este encuentro con la naturaleza que se vive en 2 o 3 meses en cordillera, hoy día el agua no está. Al no haber agua, no hay pastoreo. Y al no haber pastoreo, ¿qué haces? Tienes que vender los animales. Es un ciclo. Mira, yo creo que hoy día el mundo está como al revés, ¿no? Si bien hoy día esta corporación y yo que la presido estamos por el rescate y vemos que hoy día la mayor cantidad de turistas son extranjeros que están alucinados con esta forma de vida, a nivel local, a nivel nacional, a nivel país, parece que estamos más preocupados o nos tienen embaucados en hacer, en tener que trabajar, en endeudarte, en un modelo de desarrollo económico que no va de la mano de un desarrollo sustentable. O sea, lo que nos prometieron por un lado, hoy día lo tapan para que realmente entendamos que lo más importante es hacer energía. ¿Energía para qué? ¿Para quién? Si ya está destrabado, que es para ciertas familias y para ciertos proyectos mineros, no es para energía para nosotros. Yo lo podría entender, pero existen distintas formas de hacer energía. ¿Por qué no entendemos de una vez por todas que tenemos que ir de la mano con lo local, con tradiciones? Aquí parece que lo más importante es que tu smartphone funcione y que no falte energía, pero la realidad no es esa.
quien necesita energía en Chile en este momento no somos las personas. Solo el 16% de la energía que se produce en Chile es para las personas, para nuestras casas, para el alumbrado público, para los hospitales, las comisarías, etc. Todo el resto es para minería, para la agroindustria, para la forestal y para la industria. Entonces, esta amenaza de que si no sigue adelante el proyecto como Alto Maipo, nos podremos eventualmente llegar a oscuras o no podremos tener donde enchufar nuestros celulares, nuestros computadores, es una mentira. Porque la Comisión Nacional de Energía señala esto que yo digo, el 16% de la energía que usamos nosotros, nada más. El proyecto ya comenzó, el proyecto partió hace 20 meses, el proyecto tiene un avance de 20%, el proyecto no va a detener sus obras porque nosotros estamos convencidos que este proyecto es muy bueno para el país y no por un grupo de personas que o no entiende o tiene otros intereses, ¿cierto? Nosotros vamos a dejar de beneficiar al país con este muy buen proyecto como es Alto Maipo. Bajo este modelo neoliberal, donde la concepción es productividad hasta el infinito, entendiendo que los recursos son infinitos y no lo son, el medio ambiente es finito y eso no lo entienden los economistas neoliberales, y creo que en Chile hay una demostración de que esa exageración, de esa interpretación económica trae profundos daños a las comunidades y al medio ambiente. Alto Maipo es el símbolo de la corrupción y el tráfico de influencia en Chile para estas iniciativas energéticas o agroindustriales o forestales, etc. Aquí hubo tráfico de influencia, aquí hay conflicto de interés, hubo un lobby feroz desde parte de las consultoras del proyecto Alto Maipo hacia las autoridades del primer gobierno Bachelet que les tocó evaluar el proyecto. El proyecto, yo tengo claridad de que con la venia del Estado y antes de que termine este gobierno va a salir. ¿A qué costo? Lo van a hacer sí o sí. Pero tendremos que esperar varios años para darnos cuenta de que lo que decíamos en esta época realmente no fue una buena decisión. Yo siempre planteo que ¿qué va a pasar de aquí a 10 años más con los hombres y las mujeres de cordillera? ¿Seguirán existiendo? ¿Tendremos realmente un desarrollo del turismo ecuestre por hombres que estén en la cordillera llevando turistas para que realmente vean y aprecien este paisaje? ¿O tendremos que convivir con camionetas, atropellos, faltas de respeto, degradación a la gente que realmente vive de esta forma? No son pocas las ocasiones, y ustedes en Chile lo van a encontrar, en la que es más probable que un cerdo tenga derechos de agua que una persona. O en la que un árbol frutal, para la fruta que muchas veces se exporta al mundo, de la cerca para allá, la manzana, la naranja está brillosita y la persona que vive del lado de acá tiene que bancarse el lecho de un río seco y agua en camiones aljibe que llega de muy mala calidad, dependiendo siempre de los servicios municipales, encareciendo los costos para las personas que viven ahí y por supuesto para la infraestructura local que tiene que hacerse cargo de la provisión de un bien que en términos prácticos existe, pero solo para algunos, no para todos. En Chile, en el caso del agua, particularmente los conflictos del agua, es muy claro y es muy pedagógico ver que aquí hay una confrontación estructural entre una sociedad que no quiere seguir siendo abusada y un Estado que no respeta estos derechos. Frente a eso, hoy día nosotros nos estamos haciendo cada día más fuertes, dándonos charlas, poder unirnos para entender que esto es un rescate patrimonial. En la medida que la gente de afuera, de otros países, vea que todavía existimos, estoy seguro que vamos a poder hacer un ejemplo para las generaciones locales, las futuras, de que esto es un verdadero tesoro. Aquí en Chile, en esta validación de estos procesos para poder aprobar estos proyectos, la injerencia del pueblo, de las comunidades, de las organizaciones territoriales, esto, no tiene ninguna injerencia. O sea, da lo mismo lo que piensan las personas, lo que piensan las comunidades, da lo mismo. Para nosotros no es solamente defender nuestro estilo de vida, sino que también queremos hacer un aporte al desarrollo del país de verdad, y Alto Maipo solo beneficia a sus dueños y no beneficia ni al Cajón, ni al resto de Chile, ni a la capital del país como es Santiago.